El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares en donde compartiremos verdades espirituales. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es la oración eficaz. Mi nombre es Roberto Sánchez y yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Pero antes, vamos a comenzar con una oración, entregando este programa a la guía de Dios. Y reconociendo esa presencia divina, te damos gracias, querido Dios. Reconocemos que tú eres esa única presencia, el único poder, la única actividad en todo el universo. Y abrimos nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros hogares para recibir esa instrucción, esa guía, esa inspiración que solo tú nos puedes dar. Gracias, Padre, por ser canales, por ser tus canales, en donde tu Espíritu Divino y tu inspiración entra a tantos hogares para cambiar y desenvolver el potencial espiritual en cada uno de sus miembros. Gracias, Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad. Y la palabra diaria de hoy es fe. Su afirmación: por medio de la fe, creo mi vida con Dios. Por medio de la fe, creo mi vida con Dios. Mi fe me alienta a lograr mis sueños y metas. Al comprometerme a hacer mi trabajo interno, orando, diciendo afirmaciones y perdonando, también me comprometo con mi trabajo en el mundo. Practico y demuestro mi fe a través de la acción. Decido vivir demostrando mi fe. Las palabras y las afirmaciones que escojo y los valores que expreso demuestran mi fe. Le doy vida a mi fe en la prosperidad cuando comparto libremente mi suministro. Vivo mi fe con bienestar cuando tomo decisiones que promueven mi salud. Vivo mi fe en paz cuando escucho activamente y perdono voluntariamente. Mediante mi conciencia de que Dios mora en mí, creo una vida de fe. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la Carta Universal de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Hágase la luz, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Relatos de la Biblia. Aquí conocerás las historias relatadas en la Biblia y el significado que éstas tienen hoy en tu desenvolvimiento espiritual. En Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, encontramos las siguientes palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas sublimes palabras son la llave para el estudio de la Biblia. Nuestra tierra es nuestra conciencia, que está verdaderamente sin forma y vacía, hasta que nosotros descubrimos que el Espíritu de Dios, dentro de lo más profundo de nuestro ser, se mueve activamente con un propósito definido. Nuestra mayor necesidad es la luz,
que significa iluminación, inteligencia, sabiduría. No podemos tener verdadera comprensión de las Escrituras hasta que nos hacemos conscientes de que el Espíritu Santo dentro de nosotros está decretando la luz. La Biblia fue escrita por hombres cuyas mentes estaban iluminadas espiritualmente, y solo podemos entender sus palabras cuando la inteligencia divina ilumina nuestras mentes. Hágase la luz. Este mandato se obedece cuando nos volvemos a la inteligencia divina activa en nosotros. A medida que aceptamos la luz, las oscuridades del texto bíblico se aclaran y se revelan a nuestra anhelante conciencia las verdades supremas. Siempre que abrimos la Biblia debemos afirmar, hágase la luz. Y al cerrarla, digamos con gratitud, y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien, queridos amigos, de vuelta con ustedes en el tema central, la oración eficaz. Pero antes, quiero presentarle a mi derecha al reverendo Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico. Frente a mí, al maestro licenciado Felipe Debrán. Y a mi izquierda, la maestra licenciada Neomicia de León. Bienvenidos todos a este programa y vamos a ir desarrollando este tema de la oración eficaz. Y la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, amigos, ¿qué es la oración? Y ustedes saben lo que es la oración. La oración es hablar con Dios de una manera que nosotros podamos comunicarnos, pero tenemos que hacerlo de una manera eficaz, de una manera efectiva. Y realmente, pues, yo no te voy a decir a ti cómo tú tienes que orar. Lo que vamos a hacer a medida que vayamos desenvolviendo este tema es dándote ciertas pautas o ciertas guías para que si a ti te interesa establecer esa relación con Dios, tú puedas ir progresando y estableciendo una comunicación eficaz. Entonces, primeramente, Felipe, yo tengo que preguntarte a ti, ¿para qué nosotros oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Cómo no, bien, Roberto. O antes del propósito, vamos a hablar los tipos de oraciones. Sí. ¿Qué tipo de oraciones normalmente la gente utiliza, por decirlo así? Sí, definitivamente que la gente utiliza muchos tipos de oraciones. A veces la persona ora suplicando, a veces ora desde una conciencia de agonía, a veces hace una oración mecánica o superficial. Okay. Pero la gran realidad es que la forma efectiva y el propósito de la oración es poder tener esa conversación con Dios. Okay. El Maestro Jesús, una de las pautas que estableció, una de sus enseñanzas es, en su oración modelo lo dice, ver a Dios como ese Padre amoroso al que nosotros acudimos para conversar con Él y tener esa conexión con Él. Fíjate que es interesante lo que tú dices, la oración de súplica. Lo primero que yo aprendí cuando me enseñaron a orar fue a suplicar.
y esperaba pues en momentos difíciles para suplicarle a Dios, para ver si Él me hacía un favor. ¿Tú crees que esa es la mejor manera de uno acercarse a Dios? Definitivamente que no, y es bueno dejar pues este punto claro. Yo pienso que, o sea, pensamos nosotros, Dios es todo bien. Y yo no pienso que ninguna súplica de nosotros va a hacer a Dios más bueno de lo que Él es. Claro. Y de hecho Jesús dijo eso, ¿por qué me llamas a mí bueno? Hay uno que es bueno, y ese es Dios. Exactamente. Ese es el que es bueno de verdad. Y yo creo que cuando nosotros, como tú acabas de decir, nos referimos a Dios como un Padre amoroso, imagínate, tú eres padre, todos aquí somos padres o madres. ¿Qué nosotros no haríamos por nuestros hijos? Y así mismo lo establece la Biblia. Y el mismo Maestro Jesús dice, y si vosotros, que sois, entre comillas, malos, dan a sus hijos toda dádiva, entonces, cuanto más el Padre que está en los cielos está dispuesto a escucharnos y a concedernos lo que nosotros necesitamos. Y fíjate que yo pienso que esas palabras están escritas en las Escrituras, en la Biblia, pero son realidades. Definitivamente. O sea, son realidades, no son cosas teóricas que están escritas. Ahora bien, pero vamos a ir profundizando un poquito más sobre este tema de la oración. Y sabemos, muchos de nosotros sabemos la contestación. Pero Cornelio, yo quisiera preguntarte, cuando vamos a la oración, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el propósito de la oración? Definitivamente es satisfacer una necesidad innata de experimentar la presencia de Dios. Es buscar esa intimidad con Él, es sentir que toda esa bondad que Él es. Y cuando digo esa intimidad, es llevándome de esa recomendación que hizo el Maestro Jesús, de que cuando fuéramos a orar, fuéramos a ese lugar secreto, y allí en ese lugar secreto le pidiéramos a Dios lo que deseáramos, y Él no iba a responder. De modo que ese es el propósito fundamental de la oración, experimentar la presencia de Dios. Pero también nosotros vamos a oración porque necesitamos cosas, o sea, hay veces que necesitamos alguna cosa para nosotros satisfacer nuestras necesidades de la vida cotidiana y no tenemos los medios, por decirlo así. Entonces vamos a Dios a pedirle, ¿verdad? Sí, pero esa respuesta que Él nos da en esa intimidad se revelan después en el exterior, en lo externo. Okay. Por eso también el mismo Jesús dijo que primero buscaran el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Okay. De modo que debemos de ir por buscar esa intimidad, esa presencia de Él, y Él va a responder a esas necesidades que ya Él sabe cuáles son, de cuáles carecemos. Ok. Entonces, resumiendo, porque ya hemos escuchado distintos tipos de oraciones, hemos escuchado lo que tú dices del propósito de la oración. Entonces, ¿cuál es la oración más efectiva, Neomicia? ¿Tú nos podrías hablar un poco de eso? Es la oración que hacemos desde nuestro corazón, con nuestras propias palabras, no oraciones preconcebidas, ni oraciones de súplica, ni de ruego. Son oraciones que salen desde nuestro interior. Yo me recuerdo cuando yo era chiquito que lo primero que me enseñaron fueron oraciones, para que yo las repitiera muchas veces. Rezos. ¿Y tú crees que esa oración puede ser efectiva? No. Esas son oraciones, yo sé, oraciones donde tú te aprendes lo que tú vas a decir, que no es precisamente lo que está en tu corazón, lo que está en tu sentir, sino lo que otro escribió para que tú digas. Claro. Yo creo que... Entonces la verdadera oración es la oración que sale del corazón, esa oración positiva, esa oración afirmativa que hacemos por otros, sobre todo cuando nos olvidamos un poco de nuestras necesidades y abrazamos con nuestras alas a otras personas. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta así, hablando del corazón. Hay veces que nosotros estamos en situaciones de mucho sufrimiento, y lo que nos sale del corazón es el dolor. ¿Qué tú crees que va a ocurrir
y dame tu opinión personal, de cuando tú lo que le expresas a Dios en ese momento de sufrimiento es tu dolor, ¿qué pasaría? Pero salió del corazón. Sí, sale del corazón, realmente estamos siendo sinceros con Dios, y ya Dios conoce nuestras peticiones de antemano. Claro. Ya Dios las conoce, y nosotros simplemente oramos para nosotros sentirnos en la presencia de Dios. Ya, claro que sí. Fíjate, una de las cosas que dijo el apóstol Pablo fue orad sin cesar. Y la pregunta pues que hay que hacernos es cómo yo puedo estar 24 horas orando sin cesar. Y realmente no es tanto estar orando sin cesar, es la actitud que nosotros desarrollamos en torno a la oración. Creo que en un programa anterior nosotros mencionamos que nuestros pensamientos son nuestras oraciones. Y realmente manteniéndonos positivos, como tú acabas de decir. Es una actitud de oración, es manteniendo una actitud de oración. Exacto. Porque muchas personas creen, y hasta nosotros mismos en otro momento creíamos, que orar sin cesar era escondernos en un espacio donde nadie estuviera con nosotros, y nosotros acallado nuestra boca, pero acallado también nuestros pensamientos, mantenernos en oración. Claro. Pero no es solo eso, tú puedes estar en el ambiente que esté, en el lugar que esté, y mantener una actitud, un pensamiento de oración. Y también nos ayuda mucho, queridos amigos, cuando estemos orando sin cesar, desde esa actitud que estamos hablando, es viendo nuestra vida, el desenvolvimiento de nuestra vida desde la más alta perspectiva, o sea, desde la perspectiva que la ve Dios. Y una de las maneras que yo les recomiendo, porque yo lo he utilizado cuando estoy en una situación donde necesito orar, y eso es como yo ubicarme por encima de mi ser y ver cuál es el desafío o el conflicto que tengo, vamos a decir desde una altura, y que es una altura donde puedo ver todo lo que está aconteciendo y me da la oportunidad de entender mejor las relaciones de causa-efecto, qué está causando y cuáles son los efectos que se están causando. Y te invito a que hagas ese ejercicio, que cuando estés en una situación difícil, que estés enfrentando y vayas a orar, visualízate elevándote por encima de la situación y viéndolo como lo vería Dios, bueno, todo bien, bueno, o el bien desenvolviéndose en toda situación. Ahora bien, Cornelio, háblanos. Hemos hablado de distintos tipos de oraciones, hemos hablado de las distintas maneras en que las personas tratan de establecer esa comunicación con Dios, que es tan importante, pero ¿habrá algo más efectivo o habrá algo que podría ayudarnos a organizarnos mejor? Algo así como la oración eficaz. La oración eficaz realmente es lograr esa unicidad con Dios. Y esa unicidad únicamente, esa unión, la podemos conseguir cuando vamos a nuestro aposento alto. Cada cual tiene un aposento alto. Y ese aposento alto es estar en un nivel de pensamientos elevado para poder ponerse, tal como decía usted anteriormente, por encima de la situación. Es mirar no desde el valle, sino desde la cumbre. La oración eficaz realmente es afirmar la verdad que somos en términos espirituales, porque normalmente pensamos que somos nuestros pensamientos, pero no, en esencia somos espíritu. Pensamos que somos nuestro cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo, somos en esencia espíritu. Y cuando desde esa perspectiva oramos, indudablemente que las cosas cambian. También la oración eficaz tiene que ver con un estilo de vida, con una disciplina. Es decir, tú debes de orar todos los días, preferiblemente a la misma hora y en el mismo lugar. Se da la situación de que cuando tú estableces esa disciplina, los resultados no se dejan esperar. Incluso en el lugar donde nosotros oramos, se genera una energía que cualquiera que llega del exterior la siente. Porque la oración también es energía creativa, claro que sí, que logramos en esa intimidad, en esa unicidad con Dios. No desde un punto de vista de separación del hijo pequeño, no. Desde nuestra unidad con Dios cuando oramos, esa es la oración eficaz, afirmando la verdad de lo que somos, creados a imagen y semejanza
de Dios. Entonces, cuando vamos a hacer esto, tenemos que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Sí, indudablemente tenemos que relajarnos. Yo diría que ese es el primer paso. Es el primer paso, relajarse. Porque normalmente uno está con la mente en esos pensamientos de aquí para allá y de allá para acá. Pero cuando tú logras relajarte y declarar que tomar posición, una posición correcta, puede ser acostado, puede ser sentado, como te sientas cómodo. Pero empieza a enviarle a tu cuerpo el mensaje de que se relajen tus piernas, de que se relajen tus hombros, de que se relaje todo tu cuerpo. Okay. El cuerpo obedece a esos mandatos. Okay. E inmediatamente tú vas a entrar en un ambiente de intimidad, de tranquilidad, donde tú vas a despejar esos pensamientos que normalmente tienes y vas a tomar respiraciones profundas y suaves, claro, que relajan el cuerpo. Yo recuerdo, y perdón que interrumpa, Felipe, que una vez tú hiciste una serie de sesiones donde tú estabas meditando, etcétera, y yo quisiera saber cómo tú hiciste este ejercicio. La parte de la relajación. La parte de la relajación que está hablando Cornelio. Porque yo recuerdo que muchísimas veces tú estabas con una buena música, pero ¿cómo tú comenzabas a hacer eso? Sí, ciertamente en nuestro centro, pues nosotros, como parte de la oración, la relajación es una parte bien importante y como bien mencionaba Cornelio, no debemos dejar que nuestro cuerpo compita con nuestro estado mental. Por eso es importante que nosotros estemos cómodos, que nosotros estemos relajados, porque como seres tríplices e integrales que somos, para entrar profundamente en la oración debemos entrar cuerpo, mente, espíritu. Entonces esa primera parte de nosotros es reconocer que nuestro cuerpo tiene que estar dispuesto para que, como mencionaba anteriormente, a no ser una competencia para nuestra mente. Imagínese que usted quiere entrar en un momento de oración, pero de momento está incómodo, angustia, exacto, y ese tipo de cosas. Entonces es bueno relajarse, soltar. Nosotros recomendamos soltar toda carga física y mental en ese momento, de forma tal que podamos estar en una actitud de recibir. Y yo creo que uniendo estos dos puntos de vista, muchas veces las personas entran en la oración sin dar este paso. Sin prepararse. Y yo creo que este proceso de relajarse es un paso que hay que dedicarle su tiempo. Muy importante. Para uno poder relajarse y entonces moverse a ese segundo paso que es la concentración. ¿Y qué tú nos podrías decir, Neuvis, de la concentración? Bueno, cuando nos concentramos, callamos nuestro pensamiento y ponemos nuestro pensamiento en Dios, en ese ser supremo en nosotros. Dejamos el parloteo mental y nos centramos en Dios. Sobre todo que cuando vamos a oración, nosotros vamos a oración pidiendo, hablando muchas veces y pensando, y se nos hace muy difícil concentrarnos. Fíjate, una de las cosas que yo personalmente con lo que más lucho es precisamente acallar ese parloteo mental. Parloteo interno. Pero fíjate que hay una situación muy interesante con todo esto. Hay gente que conoce, queridos amigos, esto que nosotros estamos hablando y que lo ha intentado y han fallado precisamente en lo que acaba de decir Neomicia, en acallar esos pensamientos. Y cuando han terminado de invertir un tiempo en lo que ellos llaman la oración, salen frustrados porque nunca pudieron lograr una plena concentración y piensan que no son buenos haciendo esto. Mire, déjenme decirle algo, querido amigo. Esto que acaba de decir Neomicia, el de acallar ese parloteo, me gusta esa palabra, parloteo mental, eso es una de las cosas que requiere práctica. Eso requiere práctica para uno dominar y lograr acallar eso. Concentrarse requiere práctica. Cada vez que nosotros vamos a la concentración y vemos un pensamiento pasar y estamos conscientes de que ese pensamiento pasó, soltemos eso y volvamos nuevamente a centrarnos en esa idea divina, en ese Dios o en ese salmo que nosotros estamos diciendo, porque cada vez que nosotros soltamos un pensamiento y volvemos a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos,
Eso es una victoria, señores. Y poco a poco, primero comenzamos con dificultad, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que vamos haciéndolo cada vez más fácil. Claro. Cada vez nos vamos concentrando más y nos vamos entregando más. Y esos pasos que decía Felipe ahorita de la respiración, Felipe y Cornelio, nos ayudan mucho a entrar a ese silencio y a concentrarnos. Claro. Una buena oportunidad que se da uno en este segmento de la oración que se llama concentración, es algo que pasamos desapercibido durante todo el día, y son los latidos de nuestros corazones. Si nos centramos en el latido de nuestro corazón y llevamos a nuestra mente esas ideas y principios que tenemos de Dios, como Dios es amor, Dios es luz, yo soy uno con Dios, toda esa especie como de mantra te van ayudando a mantenerte centrado en la oración. También lo puedes hacer centrándote en la respiración. Respiramos de manera mecánica, pero si nos centramos en nuestra respiración únicamente y tomamos uno de esos mantras, definitivamente vamos a estar en un momento dado en aguas de delicados pastos. Hay algo que me ha ayudado mucho a mí, es la repetición de una palabra, la palabra paz o la palabra Cristo, que es muy recomendada por el autor. O sea, claro, tú mentalmente repetir una palabra, como usted decía, tú lo puedes utilizar como mantra, pero te ayuda mucho a centrarse. Al inicio tú sales un poco frustrado porque vuelve el pensamiento y sale, pero tú vas a ver que con el tiempo, con la práctica, vas a ir cada vez concentrándote más. El próximo paso que nosotros tenemos que tener en consideración cuando estamos desarrollando esta oración eficaz es la meditación. ¿Y qué es la meditación? Mire, vamos a pensar, vamos a centrar toda nuestra mente en los atributos de Dios. Vamos a pensar en Dios como amor, en Dios como sabiduría, en Dios como paz. Y vamos a estar buscando meditar y pensar los pensamientos de Dios. Usted dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo esos pensamientos de Dios? Yo no sé lo que está pensando Dios. Todas esas preguntas, no. Lo que tenemos que pensar es en la meditación. En ese paso es pensar en esos atributos de Dios. Ahora viene el paso del silencio. Ahí es que realmente se lleva a cabo una comunicación concreta con Dios. Porque no es, la comunicación es de ambas partes. Una parte habla, otra escucha, y así sucesivamente. Una vez tú haces tus peticiones, una vez tú has concentrado, hecho la parte de concentración, una vez tú has meditado y has hecho esas peticiones que tú necesitas hacer, ahora necesitas escuchar. Y lo que tú vas a escuchar es buscar escuchar el silbo apacible y delicado de Dios. Ese silbo apacible y delicado de Dios es una descripción de la voz de Dios. Puede ser un sentimiento que tú sientas en tu corazón. Puede ser una idea que tú sabes que no vino de ti, que vino de algo que estaba fuera de ti, que es Dios. Entonces ahí es que tú pones atención a tu intuición, a la voz interior. Y en ese silencio tú completas el diálogo con Dios. Le hablas y ahora le escuchas. Y ahí estás completando un diálogo. Ahí estás teniendo una comunicación efectiva. Entonces, Cornelio, ¿cómo terminamos entonces? El quinto paso es el agradecimiento. Dar gracias es como un imán que mayores bendiciones trae a nuestras vidas. El Maestro Jesús siempre describió sus grandes logros, milagros y acciones dando gracias, incluso por adelantado. Recordamos el milagro de la resurrección de Lázaro, cuando él dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y ahí lanzó el decreto, Lázaro, ven fuera. Indudablemente que la acción de gracia es el cierre de una oración eficaz. Muy bien. Bien, amigos, y hemos terminado por este tema de la oración eficaz. Espero que sea de provecho y de utilidad para ti. Bendiciones.
El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Todos nosotros tenemos nuestra manera particular de hablarle a Dios y esa es la manera mediante la cual buscamos conectarnos con Él. A veces le suplicamos o le repetimos una y otra vez como si Dios no escuchara nuestras peticiones. Pero muchas veces nuestra comunicación no trae los resultados que deseamos. A veces nuestras oraciones son superficiales porque son de la boca para afuera y carecen del sentimiento, del deseo de nuestros corazones. De la misma manera que aprendemos a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente, a orar efectivamente. Y la oración eficaz de 5 pasos nos ayuda a prepararnos para lograr una comunicación efectiva con Dios. Estos pasos son los siguientes. Busca un lugar tranquilo en tu casa, en donde puedas encontrarlo, para relajarte. Luego busca centrar tus pensamientos en Dios. Puedes repetir algún salmo o alguna cita bíblica con la que tú puedas identificarte. Entonces, entra en la meditación, donde puedes meditar acerca de Dios y sus atributos. Por ejemplo, acerca de la vida, del amor, de la paz y así por el estilo. Entonces, tu misma meditación te conduce al silencio, donde puedes escuchar el silbo apacible y delicado de Dios. Y es ahí donde recibes el mensaje que Dios tiene para ti. Y terminas dando gracias a Dios por la experiencia vivida y por la manifestación de tus más elevados deseos. Recuerda que no oramos para cambiar las personas o las circunstancias. Oramos para cambiar nuestra manera de ver la vida. Cambiamos para ver las cosas como Dios las ve, buenas en gran manera. Dios siempre contesta nuestras oraciones y a veces no de la manera que tú esperas, pero puedes estar seguro que siempre es algo mejor. Y de hecho es lo mejor para ti. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es El poder prosperador de la oración. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Mateo capítulo 6, versículos 6 y 8. Hágase la luz. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y se hizo la luz. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de orar o dirigirse a un poder superior para pedir protección contra los peligros de la naturaleza, para pedir buenas cosechas, para pedir bienestar personal, salud y abundante provisión. Tal vez sintió algo en su corazón que lo motivaba a hacer estas cosas, de manera que comenzó a presentarle algún tipo de ofrenda
a ese poder superior para agradarlo y obtener su favor y protección. Y así comienza la relación del ser humano con eso que llamamos Dios, un poder superior y mayor que nosotros, capaz de hacer cosas buenas por cada uno de nosotros. Desde ese día en que el ser humano despertó a la realidad de ese poder, hasta el día de hoy, mucho ha acontecido y el pensamiento de la raza ha evolucionado en el conocimiento de la naturaleza de Dios. Jesús, el sembrador de la verdad, tuvo y tiene que ver mucho con esto, pues se encargó de acercarnos a Dios, localizándolo en el centro mismo de nuestro propio ser. Pablo lo reafirmó a los atenienses, que dicho sea de paso, estaban perdidos en el laberinto de filosofías huecas, cuando observando un altar dedicado al Dios desconocido, les predicó diciendo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerlos, es a quien yo os anuncio. Dijo Pablo: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, es quien da vida, aliento y todas las cosas. Pero nuevamente te pregunto, ¿qué es la oración? ¿Por qué o para qué oramos? ¿Cómo nos ayuda esta a progresar? Todos sabemos que la oración, conocemos qué es la oración. Podrías contestar que la oración es hablar con Dios y pedirle lo que necesitamos. Y estás en lo correcto, pero no debes pedir dudando. Debes pedir con fe y alegre expectación. Oramos para estar receptivo y obediente al fluir de ideas divinas, ideas creativas, ideas nuevas para hacer las cosas de una manera más productiva y mejor cada día. No esperes a que venga la crisis para comenzar a orar. Debes hacer de la oración un hábito diario. Si no lo haces de la oración ese hábito diario, va a venir esa crisis, te tomará por sorpresa, estarás tenso y angustiado, irás a oración y te frustrarás al no recibir los resultados que tú estás buscando. No porque Dios no haya provisto, sino porque en tu estado de angustia y de desesperación has cerrado las puertas de tu mente para recibir el fluir del bien de Dios para ti. Y como Dios es mente y trabaja a través de nuestra mente, mientras estemos ocupados o preocupados mentalmente en las situaciones de crisis que nos acontecen, nunca vamos a estar receptivos al fluir del bien de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, cuando hacemos el hábito de apartarnos diariamente para ir a la oración, a la meditación y al silencio, practicamos la presencia de Dios en un estado de mayor relajación, y en la quietud del silencio podemos afirmar: habla, Padre, que tu Hijo escucha. Hace una semana atrás miraba en la página de Cristianismo Práctico, claro, no en la de nuestro centro, sino en una página que creó una buena amiga. En dicha página aparecía el retrato y los comentarios de una persona que continuamente escribía: Dios no existe. Y al notar su insistencia, le escribí diciéndole que, y cito: decretarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y termina la cita. Entonces le expliqué que él estaba en lo cierto, que para él Dios no existía, pero añadí 3 puntos suspensivos con las siguientes palabras: hasta que lo necesites. Luego de mi mensaje, creo que volvió nuevamente a escribir las mismas palabras, pero después nunca más las volvió a escribir. Tal parece que tuvo la necesidad de pedirle algo a Dios. El ser humano sigue siendo un enigma, porque no comprendiéndose a sí mismo, declara, como declaraba este muchacho: Dios no existe.
queriendo decir realmente, Dios, estoy cansado de buscarte y no te encuentro. O te he buscado en todas partes y no te encuentro. Pero se nos olvida las palabras del salmista que dicen, aquíétate y sabe que yo soy Dios. Tenemos que alejarnos del problema y reconocer que solo hay Dios. Lo buscamos en todas partes, menos en el lugar que debemos buscarlo, que es dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando finalmente lo hacemos, nuestra búsqueda se convierte en oración. Luego de reconocer la presencia de Dios dentro de nosotros, nos unimos conscientemente en mente y corazón y sabemos que Él habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Significando que cuando confiamos en Dios estaremos seguros, sin temor, porque Él es nuestro refugio en todas nuestras adversidades y peligros. Habla con Dios, pero también escúchalo. Solo podemos escuchar a Dios en el silencio. Escucha el silbo apacible y delicado. Oramos y pedimos de todo. Pedimos salud que nos ayude a resolver problemas de la vida cotidiana. Pedimos por el desarrollo de nuestras facultades espirituales. Esto es más fe, más comprensión, más voluntad, más sabiduría, amor y vida. Pero también pedimos por prosperidad. La reverenda Catherine Ponder comenta en uno de sus libros de prosperidad que alguien dijo, y cito, la idea de que uno pueda orar y prosperar hace de la vida lo que debe ser, excitante y placentera. Dios no nos puso aquí para ser pobres y permanecer así. Dios desea que logremos llegar a ser exitosos y prósperos. Y termina la cita. Y realmente es así. Dios desea expresarse plenamente a través de cada uno de nosotros. Y esto incluye expresar su toda suficiencia en todas las cosas. Esto quiere decir que Dios es satisfacción total de todas nuestras necesidades, que es realmente todo lo que podamos desear y aspirar. Dios es la divina aspiración en cada uno de nosotros, desenvolviéndose a través de nuestra propia conciencia, como nosotros mismos. Pero Dios desea que lo reconozcas en todos tus caminos. Dios desea expresar su generosidad a través de ti. El alma generosa será prosperada. El que sacie a otros, también él será saciado. Pero para que nuestra dación sea un éxito, tenemos que cumplir con varios requisitos. Primero, tenemos que tener una mente dispuesta a dar. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. En segundo lugar, la dación debe ser hecha con fe y no debe ser retenida por el hecho de que parezca pequeña. Un tercer requisito es que nuestra dación sea en proporción justa y equitativa de todo lo que uno recibe. Ora por sabiduría y Dios te prosperará. Podrás tener todo lo que desees si estás dispuesto a pagar el precio diariamente, afirmando lo que deseas en todo momento. La oración por prosperidad hará grandes cosas por ti si te disciplinas y llevas a cabo la oración afirmativa. Dios desea que estés seguro de ti mismo, que tengas confianza en ti, pues solo haciendo esto podrás tener confianza y seguridad en Dios, que siempre está en ti. Pues es difícil trabajar bajo un estado de conciencia incierto, inseguro e inconstante en todos sus caminos, pues ahí no hay prosperidad. Por esto Jesús nos exhortó a que nuestro hablar fuese sí, sí o no, no.
Esto es hablar con seguridad, seguridad de uno mismo. Mora en el silencio de los cielos, que es un reino de pensamientos positivos, porque nuestro pensamiento prevalente es nuestra oración permanente. George Mueller, quien ha sido descrito como el hombre de fe a quien Dios le dio millones, dijo una vez: espera grandes cosas de Dios y Dios hará grandes cosas por ti. No hay límite para lo que Él es capaz de hacer. Alábalo en todo. Lo alabé innumerables veces cuando me vi y cuando vi que tenía 10 centavos y cuando también me envió miles de dólares. He confiado en Él en lo poco y en lo mucho y nunca fue en vano. Y a ti, que me escuchas, te digo, confía en Dios, ora por prosperidad y Él te prosperará en todos tus caminos. Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Bendiciones. Bien, amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes tú enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal, entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces, tomemos nuestro diezmo u ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo todos juntos: el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así, en su nombre. Amén. Amén. Y ahora la bendición final para ti. Para ti te digo, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta la próxima entrega, queridos amigos. Bendiciones.